Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, Buen profe. día, profe. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo van con el TIC? Esperemos un cachito que se sumen más y que se sume la profe Ile, así arrancamos. Buen día, Daniel. Profe, nosotros queremos saber si nuestro árbol está bien, así podemos avanzar también. Buen día. Muy bien. Buen día, sí, Gastón. Es lo que creo que todos los grupos están en la misma, así que es la idea de la consulta de hoy que la pidió una compañera y bueno, por eso la armamos para hoy, que era el día y el horario en que podíamos con la profe Ile. Genial, profe. Antes de arrancar les pregunto, porque el pedido fue específicamente que armemos en Meet la reunión. ¿Se debe a algo en especial? ¿Les ocupa menos datos? ¿Es más que Zoom? ¿O es indistinto? Les consulto porque nosotros no usamos casi nunca esta plataforma, pero tal vez para ustedes sea más cómodo, por eso no sabíamos con los profes. Es que yo creo, profe, es que a veces Zoom se cae o se corta, o sea, se sale de la nada. A mí me pasa que se sale en la clase así de la nada, no sé si es por la cantidad de gente que usa el servidor y no sé si está tan Sí. adaptado para la cantidad de gente. En cambio, acá en Meet tuvimos clases, el primer cuatrimestre, casi todas, dos materias, tres materias que tuvimos. Y ahora también lo estamos usando y no, siempre anduvo bien, se entiende bien, no se corta, tiene las mismas funciones de Zoom y no se cae, entonces creo que por eso también debe ser. Bien. Sí, nosotros en realidad como usamos Zoom, no hay un límite de cantidad de usuarios y el Zoom que usamos, como es de la facultad, es el Zoom con licencia, así que creo que tiene 100 usuarios. Así que no es por eso el problema, pero quizás consuma mayor cantidad de datos, por eso yo también a veces se me sale de la reunión, pero es por mi conexión a internet. Entonces Por quizás ejemplo, necesita una mejor conexión. profe, no sé si a los chicos les pasará, pero cuando usted, por ejemplo, comparte pantalla de su computadora en el Zoom, a mí se me pone re pesada la computadora. No sé por qué, no me pasa cuando la profe ahí le comparte, cuando el profe Saba comparte, pero cuando usted comparte, es como que todo se vuelve lento y se empieza a tildar todo ahí. No sé si era... Eso puede ser por mi conexión. Yo no tengo muy buena conexión a internet donde vivo, ah, entonces mi conexión debe ser lento el envío de datos, no el de ustedes, sino el mío. ¿Sí? eso debe Está ser. bueno que nos lo digan porque quizás coordinar con la profe que ahí estaba la Ile. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo estáis? Y estábamos hablando, les preguntaba a los chicos porque ellos pidieron el que sea por esta plataforma la consulta, por eso yo la armé en Meet. Ivana fue la que nos pidió, entonces le preguntaba si era por algo en particular, si que funciona mejor, y me está diciendo que sí.
Ay, no, ahora te puedo creer. Eh, bueno, a nosotros nos pasa que cuando damos la clase somos nosotros los que tenemos problemas en realidad con el Meet. Porque capaz que ustedes recepcionan mejor, pero por ejemplo, a mí se me corta, no hay buena imagen. No sé, nunca, siempre tuvimos problemas con el Meet y por eso usamos el Zoom. Pero bueno, lo vamos a tener en cuenta a ver qué hacemos si a ustedes les funciona mejor. Profe, en mi caso el Meet Sí. consume más recursos de la computadora que el Zoom. Ah, sí, me parece que sí. Yo creo que sí, porque además se tilda. Otra de las ventajas por las que nosotros trabajamos en realidad con Zoom tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en Meet se puede grabar, pero no se generan archivos separados cuando uno graba de audio y video. En cambio, en Zoom sí, entonces eso nos permite a nosotros subirles un audio en lugar de subirle un video que por ahí es muy pesado y consume más datos. Pero bueno, todo es discutible. Sí, lo que me estaban diciendo es que, por ejemplo, cuando yo comparto pantalla, en Zoom se les ve, lo ven muy lento, como que se empieza a ralentizar todo, y yo creo que es por mi mala conectividad, así que por ahí lo podemos coordinar y la próxima vez de última o se los mando y lo Sí, comparten desde la pantalla vos, Juanjo. dale, Eso estaría lo bueno. podemos Profe, mejorar nosotros. profe, la ventaja también de creo que de Meet que se puede grabar varias pantallas a la vez, o sea, se puede compartir. Como cada uno Ah, comparte la pantalla y tenemos que ir a cliquear nomás para que las podamos ver las pantallas que están compartiendo. Sí, creo estaría que Zoom bueno. también, sí, también habilita. No lo hemos usado, pero Sí. también permite, Juan. Diego dice que deberíamos probar ahora cómo se ve cuando se comparte la pantalla. Bueno, podemos probar en un ratito. Yo estuve revisando algunas de las cositas que mandaron, así que podemos aprovechar y vemos de paso eso. Sí, profe. No tengan pánico. Bueno, si quieren empezamos. No sé si quieren que empecemos con hacer las consultas o quieren que veamos lo que enviaron al mail de la cátedra. Si puede dar usted, profe, la devolución de lo que vio en cuanto a los talleres Ah, bueno, ok. de Entonces, los chicos que estén acá, digamos, porque por ejemplo yo soy del grupo 9 y yo no sé porque somos 35 y no sé si están todos los grupos. claro, pero grupo Sí, 9 es Caramta. No. Ese grupo Ah, 3, profe. ok, porque yo descargué los que mandaron al mail, pero a ver, Sí, les comparto recibí pantalla. ¿Mandaste? A ver, déjame que chequeo 2 segundos. Eh, no lo tengo al tuyo. ¿Vos mandaste, Ivana? No, pero se lo mandamos a usted es el TIC 2, digamos, para ver si hemos Ah, definido bien. ¿ustedes qué quieren ver? La definición del árbol de problemas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahí está Dani Villegas, que es nuestro coach. A ver, dame un segundo, que entonces voy a entrar aquí. ¿Ustedes ya subieron un archivito al Moodle? A ver, Dani, no sé si tenés para compartir pantalla a los profes para que vean. Porque yo no tengo justo el de ustedes. Yo descargué los que estaban en el correo electrónico, eso sí lo descargué. me parece, Ile, que vos te estás refiriendo al TIC 3, al del árbol, y los chicos te están Ah, preguntando del anterior, del TIC 2, que sí los tenemos, ya los corregimos. ok, ya los vi a esos. Porque Entonces, veo que Pero el lunes habían problemas que eran o sea, abarcaban o sea, era un espacio muy estaba bien grande y se definido. pedía que sea más puntual en ok. algunos grupos. Entonces nosotros ya habíamos definido un par de problemas y queríamos ver si por lo menos esos problemas estaban bien definidos. Ok, yo me confundí. Entonces, decime el nombre de la persona que mandó, porque yo los tengo acá por nombre de la persona que envió ese descargador. Daniel No, Villegas, el nombre o si no el nombre del grupo. ¿Cómo es el nombre de tu grupo, Ivana? Terrazum. Acá está. Bueno, dame un segundo y ahora lo compartimos. La profe seguramente tiene otras observaciones, así que bueno, ahí les vamos diciendo en vivo. Sí, Vamos estoy a ver. abriendo ahí la devolución. Respuesta formularia.
Bueno. Ok, ahí se deben ver ustedes mismos, supongo. A ver, veamos. Ahí pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, Sí, profe. ahí se ve que está. Sí, sí. Bueno. No me gusta a mí porque siento que hablo al vacío. No puedo verlos acá ustedes. Claro, pero no se puede ver. Cuando uno presenta, no puede ver el resto. No sé si a ustedes ya les pasó, chicos, de compartir pantalla, ven que no se ven el resto de personas. Es feo el Meet, es muy feo. No sé quién dijo eso, pero concuerdo. Sí, Mario. Mario, Bueno, Mario coincidimos. Mario. Bueno, coronel, Se me pone muy, bueno, Mario quiere más puntos. Se me pone muy lenta la computadora con el Meet a mí. Formulario del grupo 2. Yo identifiqué algunas generalidades, veamos. Muy bien, se ajustan los requerimientos solicitados por la cátedra de las 5 dimensiones del problema. Entonces ustedes no tenían demasiado, Ivana, problemas con con la definición en sí del problema, porque estábamos hablando de disposición inadecuada y tienen definido bien específicamente el lugar. Yo discutiría por ahí los términos técnicos que utilizaron, por ejemplo, malos olores, no sé, voy a poner otro de contaminación o algo más técnico. Inadecuada disposición de los escombros, inadecuada disposición final de los residuos generados por mueblerías de avenidas. Este me pareció re interesante para analizar. Inundación en las urbanizaciones de la localidad. Este me pareció súper complejo. Y a ver, no me acuerdo qué es lo que ustedes seleccionaron hacia el final. ¿Cuál le Sí, yo pareció tengo complejo, anotado profe? ¿Cómo? de las inundaciones en la caldera. Ah, no, sí. Ese sí me pareció sumamente complejo. Ustedes Sí, además muy. recuerdan que, por ejemplo, todavía no hicieron manejo de cuencas y otro tipo de materias como SIG y ordenamiento territorial, que por ahí proporcionan un poco más de conocimientos para abordar esos problemas, pero son complejos. A ver, en el Por ahí análisis... tengo anotado en la devolución que cuando desarrollan los criterios, estaban bien definidos los criterios del grupo, pero establecían por ahí unidades de medida cualitativas con 3 valores, alto, medio, bajo, pero cuando iban al uso del criterio mencionaban un valor de 1, nada más. Fíjate en la descripción de los criterios. Veamos la descripción de los criterios. Mario. Bueno, por ejemplo, complejidad del problema. Alto, medio y bajo. Menor complejidad implica mayor valor del criterio. O sea, es inversamente proporcional. Esto está bien. Bueno, acá lo que dice la profe... Perdón, Fabi. No, está bien, dice lo que está diciendo. Claro, que dice 1, pero en realidad, bueno, vamos a ver lo que dice con más detalle Fabi, que debe ser acá en el análisis. Bueno, estos son los valores de ponderación. Complejidad. Acá ustedes pusieron 0,125. ¿Esto es lo que a lo que te referís, Doc? Claro que como ellos definen 3 valores en una escala cualitativa, pero después dicen 1, entonces no sé si lo que quieren decir es un rango de 0 a 1, y está Claro. entre eso, o son 3 valores, no me queda claro cómo evaluar el criterio con respecto a la escala de alto, medio, bajo, cuando después dijeron que el máximo es 1, vendría a ser. Claro, acá Eso lo que no- tendría que no- ver... Tiene razón, Fabi, porque acá lo que en todo caso habría que definir es, bueno, unidad de medida, alto, medio, bajo. Bueno, ¿qué significa alto, medio, bajo en términos numéricos? Alto es 1, perdón, al revés. Alto es 0, medio es 0,5 y bajo es, no sé, por ejemplo, 0,10. Al revés, perdón, sería 1. Entonces, esto falta definir acá, porque si después nos vamos a la tabla, a ver, esta es complejidad del criterio CP. Y si nosotros volvemos a esta tabla que tienen ustedes aquí, complejidad del problema, tenemos el coeficiente, y acá hay un valor de 0,5, 0,1, pero no se entiende de dónde salen estos valores. Claro. Eso es lo que dice la profe. Entonces, esas precisiones faltan de especificar en el formulario. Profe, buen día, ¿me escucha? Sí, hola. No te puedo ver, no sé quién es.
Él es nuestro Eh, coach. Nicolás, ok. Daniel. Hola, Sí, eso Daniel. sí, lo evaluamos así de 0 a 1 y como usted Ajá, dice, tal vez sí nos faltaría definir bien, digamos, cuándo consideramos alto, medio y bajo, que claro. Sí, porque eso no nos se entiende. faltó definir bien esa parte, digamos, Sí, esa parte está faltando. Pero porque bueno, pusimos así alto, medio, bajo y después en cuanto al nombre del problema, como no habíamos, ¿está bien definido, digamos, o había que hacer alguna corrección? inadecuada En- disposición de los escombros en el arroyo Chail. Bueno, acá habría que quizás discutir alguna, para trabajar con este entonces, inadecuada disposición o Sí, con otro. eh, sí, estábamos hablando también, sí, en el nombre, ver la redacción, digamos, si estaba bien que, digamos, inadecuada disposición de los escombros. En sí, vamos a hablar buscando la información en RCD, el residuo de construcción y demolición, pero Bien, está bien eso que vos estás precisando porque eso nos da más detalles del problema. En términos generales, yo le puse que para este formulario estaba bien definido en términos generales los problemas, ¿sí? Ahora hay que ajustarlo más a lo que sería el marco lógico. Entonces, bueno, si vos me decís inadecuada disposición de los escombros, bueno, en el arroyo Chaile, pero vos te estás refiriendo a los escombros vinculados a la construcción, ¿no es cierto? Sí, yo sí. creo que sí. está. Ok. Creo que en términos generales está bien. No sé qué opinas vos, doctora. Sí, yo no me une, lo que tenía puesto como observaciones era que, bueno, que habían aplicado bien la suma lineal ponderada, pero que no se comprendía eso, o sea, la aplicación matemática estaba bien, pero no se entendía esa valoración, Sí. que es lo que recién hablamos. Que no Sí. habían enviado el archivo con la hoja de cálculo también, chicos, que son lo primero que la profe Ile cuando se reintegró, lo primero que me dijo, no hicieron bien los envíos, muchos grupos no mandaron. Y es verdad, solamente 3 grupos mandaron la planillita de cálculo. Luego, el tema de los tipos de normalización que aplicaron, tampoco no está especificada. Y nada más, creo que después las conclusiones estaban bien desarrolladas, estaba bien justificada la elección de la problemática. Eso tengo anotado como devolución al grupo. Sí, en cuanto al tema de la normalización, ahí nos surgieron muchas dudas, digamos, contra el programa, por saber no tener bien en claro en manejarlo bien al programa, pero tratamos de hacerlo, digamos, pero no teníamos bien en claro ese tema de la normalización, capaz que por eso nos falta eso. Ah, sí, ese fue un error general en casi todos los formularios. A ver, les quería mostrar y compartir algo pequeño. Deme un minutito. Respecto a la normalización, para que vamos cerrando. Porque ustedes, si se fijan, en realidad el programa les ofrece muchos métodos de normalización. Entonces lo único que había que poner ahí era cuál era el método seleccionado, si era por la media, por la máxima, si era una normalización lineal. Ustedes se deben haber fijado que dentro del programa podían optar por diferentes funciones para normalizar. Entonces la idea era justamente colocar eso, pero también asociarlo a otros conceptos que tenemos. A ver, yo les voy a mostrar un minutito. Tengo que abrir otra presentación. Mm, Deme un minutito. Mientras ¿alguien más tiene problema con el audio? ¿Todos se escuchan bien? Porque hay una compañera que no está escuchando nada de eso. Bueno, ahí salió. Sí, se escucha, profe. Se lo escucha re bien, profe. Mucho mejor que en Zoom. Ay, no peleen a Buenísimo. Zoom. Me pelean en Zoom. Te aprendimos por fin a manejar. Qué bárbaro. Ok, no sé si ahí pueden ver la pantalla. Sí, sí se ve. Bueno, en realidad tuvimos algunos problemitas esa semana, entonces, lo que yo les quería mostrar esto en términos generales, después se lo subo, porque como hubo muchas dudas con la normalización, entonces recuerden, normalización es un procedimiento en el cual todos los indicadores, en este caso de una evaluación multicriterio, se reescalan, ¿sí? Para reescalar hay que definir un rango previamente, ¿sí?
En nuestros casos, por ejemplo, nosotros con Fabi siempre optamos por un rango de 0 a 1. Hay quienes prefieren un rango de 0 a 100 porque por ahí es más comprensible para los tomadores de decisiones. Los españoles por alguna razón usan 0,5 a 0,10. Entonces lo que vamos a hacer es que esos valores que tenemos de los indicadores los vamos a transformar en una escala, ¿sí? En general, como les decía, trabajamos de 0 a 1. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es lo que ustedes hicieron con Fabi durante el taller en el programa, es identificar si el indicador nos está midiendo un beneficio o un costo, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntamos eso, resolvemos, digamos, cómo va a ser la normalización, ¿sí? Si va a ser una normalización directa o inversa, ¿sí? Inversa significa que, por ejemplo, si yo tengo un alto grado de complejidad y prefiero un bajo grado de complejidad, los proyectos que tengan alto grado de complejidad van a tender a 0, ¿sí? Entonces, fíjense en que hay muchos métodos de normalización. De hecho, el programa les ofrece mucho más de lo que nosotros te mostramos en esta diapositiva, pero sí tenemos, por ejemplo, normalización por la suma, normalización por el ideal o por el rango. Esto era algo de lo que ustedes podían poner o directamente lo que les decía el programa. Sí, en el programa creo que la mayoría trabajó con normalización lineal, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería mostrar... Todos trabajaron con lineal. Claro. Yo lo que les quería mostrar es que, o sea, existen muchos métodos para normalizar. En realidad, nosotros la idea era presentarles 3 en aquel momento, pero no se pudo. Pero sí que sepan entonces que hay diferentes métodos y a esto hace referencia cuando nosotros le preguntamos qué método utilizaron para normalizar, ¿sí? ¿Cómo hicieron? En el caso de ustedes, bueno, la mayoría utilizó una normalización lineal que, bueno, este sería una normalización por la suma. Después lo podemos ver si quieren en alguna clase de consulta, pero yo lo que les quería mostrar es que en términos generales existen varias formas de normalizar, ¿sí? Y entonces en el programa ustedes lo que tenían también era una selección de varias formas de normalizar. ¿Por qué? Porque también podían normalizar, por ejemplo, por el ideal. ¿Dónde está eso? Por el rango. Normalización por el ideal. Por ejemplo, en este caso ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de la eficiencia, por ejemplo, de la tecnología, ustedes saben cuál es el ideal máximo de una tecnología y definen ese valor como un valor representativo de uno. Y en función de eso, vamos a ir reescalando, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el método de normalización, hacemos referencia a eso. Yo creo que tenía algo de esto acá. ¿Sí? Bueno, fíjense acá en esta pantallita que es una captura de pantalla de la aplicación de la normalización. ¿Sí? Fíjense en este caso. Ah, perdón, sí. Hola. Paulina, se te escucha cortado. Uy, no se escucha. Bueno, hasta aquí. Paulina, se escuchaba cortado. Si no, puedes escribirlo en el chat. Pueden escribirlo en el chat. Bueno, entonces fíjense que cuando estamos en el contexto del programa y cuando ustedes aplicaron el proceso de normalización, el programa les dice, fíjense, en este caso están realizando una normalización lineal por el máximo. Podrían definir un intervalo, podrían utilizar, por ejemplo, una función convexa, entonces quizás estarían, ya no estarían normalizando de forma lineal, sino utilizando otras funciones. No se escucha bien. A ver, capaz si dejo de compartir. Como que hay mucha interferencia. Hola. Sí, Paulina quería hablar, alguna pregunta, pero se cortaba. Mario, está hablando Mario, me parece ahora. Hola, No, Mario. estoy hablando, pero quiero que continúe con eso porque ahí me quedé yo en el programa. Ahí Sí, ahí me clavé, no entendí cómo seguir. Ah, ok. Bien, Mario. Bueno, Paulina Maile te pregunta si el método se refiere a especificar cuál es el intervalo. No, porque No. a veces, bueno, ahí la profe le explica.
No refiere al intervalo, ¿sí? El intervalo, recuerden que nosotros lo definimos a priori, ¿sí? A ver, veamos de nuevo. Toda la pantalla. Deme un minutito. Se me pone muy lenta la compu con Mitch. No hay con qué darle. Ok. Creo que por ahí lo que no nos quedó claro, en definitiva, es qué es normalizar, ¿sí? Veamos un ratito eso. Acá. Entonces, pensemos en la normal. Ustedes recuerden que cuando están trabajando con un análisis multicriterio, están incluyendo muchas variables. Por ejemplo, si están haciendo un análisis de localización, algo importante a considerar puede ser, por ejemplo, la distancia al centro de comercialización. Otro aspecto y eso, por ejemplo, lo podemos medir en kilómetros. No sé, otro aspecto puede ser un aspecto de tipo legal, si el lugar cumple con los requisitos legales. En ese caso, si no tiene restricciones legales, en ese caso tendríamos una variable dicotómica entre 0 y 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a observar es que cuando trabajamos con evaluación multicriterio, tenemos muchas variables que tienen distintas unidades y distintas escalas, ¿sí? Entonces, por eso se aplica la normalización de variables. En el caso particular de ustedes, quizás no se notó tanto, debido a que en general utilizaron escalas más bien de tipo cualitativa, ¿sí? Pero el proceso de normalización justamente apunta a llevar todos esos indicadores a una misma escala de análisis. Esto hace que estos indicadores puedan ser comparables entre sí, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo comparar el costo, por ejemplo, de transporte, que qué sé yo, lo puedo tener en kilómetros con, por ejemplo, si estoy analizando, buscando la localización de una planta solar, con la radiación solar disponible, ¿sí? Uno lo tengo, no sé, en kilovatio hora por metro cuadrado por día, y el otro lo tengo medidos, por ejemplo, en pesos, ¿sí? Y estamos hablando de la distancia, por ejemplo, al mercado donde obtengo los insumos, ¿sí? Entonces estos aspectos tienen importancia, pero yo no puedo comparar kilómetros con kilovatios hora, por ejemplo, ¿sí? Entonces por eso aplicamos este proceso de normalización. Entonces, lo primero que ustedes hicieron, si se acuerdan con Fabi, fue dentro de los pasos del programa, primero definir el indicador y preguntarme si ese indicador es un beneficio o un costo, ¿sí? En función de eso, defino luego mi escala para normalizar, ¿sí? Ese rango puede estar entre 0 y 1, entre 0 y 100 o entre 0 y 5, el valor que ustedes prefieran, ¿sí? Lo que decía Mario es que se había quedado en el tema del programa. Igual como con Fabi le subimos un archivito al Classroom donde está definido el paso a paso. Pero veamos en este caso la normalización, ¿sí? Entonces, si estamos en este paso del programa, bueno, normalizamos las variables, de nuevo está puesto ahí la definición de lo que significa normalizar, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es definir un rango común para valorar esos indicadores. Bueno, en el programa tenían que después hacer clic al signo de pregunta y nos llevaba justamente a esta pantallita. En el ejemplo que tenemos acá, yo estaba tratando de decidir a dónde quería ir de vacaciones, ¿sí? Entonces mis alternativas para esto estaban puestas acá en este árbol de decisión, ¿sí? Entonces, tenía dos criterios para evaluar, un criterio financiero y otro criterio que se denominó otros, dos variables en cada criterio, el costo del pasaje y el costo diario, y también tenía para analizar dentro del criterio otro, la variable amigos, si tenía o no amigos en el lugar, y la posibilidad de hacer deportes extremos en el lugar. Entonces, fíjense en que en este árbol de decisión las alternativas están también ubicadas hacia el final, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, después aplicábamos cargábamos todo, y era Ile, necesario... 2 segunditos. Ile, Sí, hola. ese es el famoso árbol de decisión que muchos preguntaban también del TIC, que no Sí. sabían cuál era, y yo les dije que les cargué también un ejemplo, un trabajo, un paper donde está el árbol de decisión. Exacto. Y después otra cosa, no sé si se acuerdan, cuando tenían que cargar en el programa, cargaban cada criterio, cada variable, y además cargaban el valor que tenía esa variable para cada alternativa, antes de hacer la normalización. Eso nada más quería... Sí. Tiene razón la doc. Yo me salté esa parte porque asumo que ya está considerada, pero sí, bueno, tiene razón la doctora, me salté esa parte.
Pero bueno, era para que veamos específicamente el proceso de normalización, y lo que dice Fabi es re importante porque es la explicación en realidad de por qué normalizamos. Y esto tiene que ver con el hecho, bueno, esta era la carga, de que fíjense en esta parte, entonces nosotros ingresamos lo que dice Fabi, el valor numérico. Por ejemplo, si tengo un criterio financiero, según el criterio financiero, yo tengo la variable de costo diario para cada una de mis alternativas. Por ejemplo, Costa Rica, por decirle $100, estos son valores inventados, ¿no? Después hice bien el análisis. Pero, por ejemplo, dentro del criterio pasajes, acá debería decir pesos, ¿sí? Dólares. Entonces ingreso el valor en dólares de lo que me cuesta el pasaje para ir a cada lugar y lo que me cuesta mantenerme en un día en ese lugar, ¿sí? Fíjense en que si yo lo comparo con las variables de los criterios otros, entonces tengo cantidad de amigos que tengo ahí, por ejemplo, y entonces esto es una cantidad en sí misma, ¿sí? Entonces no lo puedo comparar con, por ejemplo, dólares de costo diario. Y entonces esto tiene que ver con por qué nosotros aplicamos el proceso de normalización, ¿sí? Entonces una vez que cargo estas variables, como dice Fabi, los valores de cada uno de esos indicadores, entonces el paso que sigue es normalizar, hacer que estos valores sean comparables entre sí para tomar una decisión. Entonces, cuando estábamos en este punto en el programa, lo único que hacíamos era dar clic a esos valores y lo que obteníamos era esta ventanita, ¿sí? Entonces, fíjense en que en esta ventanita, como yo le dije al programa que el costo diario es una no es un beneficio, sino un costo, automáticamente me rescala a un valor de 0 a 1, ¿sí? Entonces, fíjense, acá está estandarizado o normalizado. Pero, ¿qué estoy haciendo acá? Fíjense en que yo estoy llevando todo a una escala lineal, ¿sí? Por lo tanto, acá el método que apliqué es un método de normalización lineal, que lógicamente es inverso, porque yo prefiero que, o sea, como es un costo, entonces costos más altos tienen un menor valor dentro del análisis multicriterio, ¿sí? Entonces, lo que había que poner en ese caso, por ejemplo, era una normalización lineal inversa. Acá tenían para definirla en términos de intervalos, ¿sí? La idea por ahí era que ustedes jueguen un poco con esto, pero no importa, digamos, lo importante es que sepan que tienen distintos métodos para hacerlo, ¿sí? Yo podría normalizar por el objetivo y decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, un gasto máximo de, no sé, $500, y en función de eso, que es el objetivo, por ejemplo, por decirlo así, o por ejemplo un criterio de decir, quiero una eficiencia objetivo de 0.5. Entonces, en ese caso, mi normalización sería un proceso de normalización por el objetivo, que también es lineal, ¿sí? Y en este caso, fíjense que si yo le daba clic al programa, podía hacer que estos valores se transformen o se ajusten a distintos tipos de funciones, ¿sí? De hecho, en el programa ustedes pueden inclusive cargar su propia función para realizar el proceso de normalización, ¿sí? Bueno, y entonces replicábamos el análisis para cada una de las variables. Fíjense en que el hecho de tener amigos en esos lugares representaba en realidad un beneficio. Por lo tanto, fíjense en cómo automáticamente cambia la configuración de la normalización, ¿sí? Fíjense en que en este caso también estoy aplicando un proceso de normalización lineal, pero no es inversa, ¿sí? Es directa. Bueno, y esos eran los ejemplos que, como para orientarlos un poco con respecto a este tema de normalización que sí vimos con Fabi, que fue como una generalidad, digamos que todos los grupos tuvieron problemas para definir el método de normalización. Bueno, no sé si con eso cerramos esa duda que tenían. ¿O quieren preguntar Sí, alguna otra cosa? profe. ¿Sí? Ok. Es que yo pensaba hace rato que ustedes me hablaban de no del árbol de decisión, sino del árbol de problemas de esta semana. Profe, ¿y le podemos mostrar nuestro árbol de problemas porque tenemos una duda en cuanto al nombre? Sí, sí, pueden hacer. Yo mientras cierro esto. A ver. Profe, una última consulta. Cuando hacen la última parte del programa Definite, ahí tenéis la comparación de los criterios. En la valoración ahí decía de 1 a 9. ¿Eso lo tenemos que ir haciendo nosotros o automáticamente tenemos que dejar como te da el programa? En el caso de la valoración de 0 a 9, recuerden que estamos aplicando el proceso analítico jerárquico. Entonces, por definición, ustedes siempre van a valorar
los criterios en un rango que está entre 1 y 9, ¿sí? Entonces, eso o sea, no lo pueden cambiar ustedes. ¿Por qué? Porque el hecho de tener además una escala predefinida para la valoración hace que también después podamos estimar lo que ustedes estimaron que fue los índices de consistencia lógica, para saber si la decisión es acertada en esos términos, ¿sí? Entonces eso, Daniel, no lo modifiquen, déjenlo así tal cual está en el programa. Claro, Sí, porque que se nosotros le nos daban como simplifica. resultado cero, digamos, y eh, quedaría así cero. Lo que pasa, Daniel, vos fíjate, cuando van a esa parte se les simplifica a ustedes porque tienen que hacer la comparación de a pares. Y Claro, ustedes van Claro, eligiendo la frase de uno sobre el otro y automáticamente el programa le define el valor siguiendo la escala de Satie, que es la escala de claro, la sí, sí. metodología. O sea, ustedes no ponen el valor, sino que ustedes eligen la frase de si es mucho más importante o relativamente más importante o de igual Claro. importancia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Claro, como aparecía todo, quedaba en cero y te daba el resultado del valor de que pedía un valor ahí, no me acuerdo bien el nombre, a de ver, 0, Lo 0. que les pedíamos era el peso, no, el índice de consistencia. Claro, ese, y a nosotros nos daba 0, 0, y que las comparaciones que hacían era de 1 a 9, digamos, eran 1, digamos, todo. Automáticamente nos daba el programa. ok, Porque ustedes creo que, ponían que era de igual importancia. claro, es Ay, que ustedes van mostrarle, a Guita, ver no cuál. sé. A ver, miremos acá un ratito para cerrar ese tema, ¿sí? Entonces vamos a estar en el punto de la aplicación de la escala de Satie para hacer las valoraciones. Entonces fíjense que, como les decía, esta es una escala que ya está predefinida, ¿sí? Tenemos un rango de valoración de 0 a 9. ¿Qué es lo que nos dice Satie? Que si yo considero que los criterios son de igual importancia, voy a otorgar un valor a 1. Pero siempre la comparación se realiza en lo que se denomina una comparación de pares, porque esto hace que simplifica, digamos, el proceso de toma de decisión al comparar una alternativa con otra o un criterio con otro, ¿sí? Entonces, lo que yo me voy a preguntar, por ejemplo, es, ¿el costo del pasaje es más importante que el costo diario cuando comparo para el valor de ponderación de una variable? Y entonces, una vez que yo digo, por ejemplo, sí es más importante, bueno, ¿cuánto más importante? Y cuando digo cuánto más importante, me vengo a esta escala. Digo, bueno, ya dije que no tiene la misma importancia, tiene moderada importancia, no, y en este caso fíjense en que yo coloqué que tiene una extrema importancia. Entonces, si yo tuviera que hacer un análisis y traducir estas comparaciones pareadas en una matriz, ¿qué tendría yo? Me preguntaría, ¿el costo del pasaje es más importante que el costo diario? Sí, es extremadamente más importante. Ay, se escucha con interferencia. Entonces coloco el valor de 9. Fíjense cómo estoy trabajando acá solamente, con dos criterios. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿el costo diario es más importante que el costo del pasaje? Y bueno, obviamente estoy haciendo la misma pregunta, pero al revés. Entonces coloco la inversa, es decir, 1 sobre 9. Si nosotros analizamos esto en términos matriciales, entonces la diagonal de la aplicación del modelo siempre va a tener un valor de 1. ¿Por qué? Porque estoy comparando el costo del pasaje con el costo del pasaje, ¿sí? Entonces, fíjense en que para la obtención entonces de los valores de ponderación siempre estoy aplicando esta escala, ¿sí? Entonces cuando aplico esta escala y me voy al programa, ya cuando estoy en el punto, una vez que estandaricé, le digo al programa que lo que yo quiero hacer es otorgar los valores de ponderación a partir de una comparación de pares, ¿sí? Entonces lo único que hago, fíjense, es que una vez que inicio el análisis, me aparece esta pantallita, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice acá el programa? Me pregunta, ¿el costo del pasaje cómo es con respecto al costo diario? Por lo que es lo mismo, ¿el costo del pasaje es más importante que el costo diario? Yo en este caso dije sí, bueno, ¿cuán importante? Y acá si yo le doy clic se despliegan todas las opciones de la escala de Satie que vimos acá anteriormente, ¿sí? Está de igual importancia, moderada importancia, importancia fuerte. Y todas las variaciones. Entonces lo único que hacían ustedes aquí era seleccionar en términos cualitativos. En este caso, fíjense, yo dije es extremadamente más importante el costo del pasaje que el costo diario. ¿Qué hace el programa? Automáticamente relaciona esto que ustedes pusieron con el valor de la escala. Entonces, por defecto, acá ya me aparece a mi 9. Si yo hubiera dicho que son igualmente importantes, acá automáticamente el programa me pone el valor de 1, ¿sí?
Otra de las opciones que quizás podrían haber aplicado bueno, cuando por ahí ya los que están aplicando multicriterio tienen mayor dominio, digamos, de lo que sería la aplicación del proceso analítico jerárquico, acá les permite a ustedes ingresar un valor. Esto es optativo. Pero bueno, lo recomendable ahora que estamos empezando es trabajar con esto. Y fíjense que con esta flechita quizás a veces es más simple verlo al revés. Yo podría haberme preguntado cómo es el costo, si el costo diario es más importante que el costo del pasaje. O sea, podría haber planteado la pregunta al revés, ¿sí? Esta flechita lo que permite es intercambiar el lugar, digamos, de estos criterios. Esto es para facilitar el proceso de toma de decisiones. Entonces, fíjense en que ustedes al ingresar esto acá, automáticamente se comienzan a completar las matrices, entonces no había que hacer nada más, ¿sí? Entonces repetíamos el proceso para dentro del criterio financiero, el costo del pasaje con el costo diario, y dentro, por ejemplo, del criterio otros, en mi caso, amigos y deportes extremos. Una vez que ustedes finalizan este proceso, aquí abajo aparece el índice de consistencia. Fíjense que en este caso me dice que es 0.00. ¿Por qué? Porque es un valor muy bajito, ¿sí? Por lo tanto, entonces, los pesos otorgados de ponderación tienen lógica, ¿sí? Con lo cual, entonces ya es factible utilizarlos dentro del proceso de evaluación multicriterio. Bueno, y acá lo único que les quería mostrar es que, bueno, vamos repitiendo esto y que el programa les permite otorgar estos valores de ponderación teniendo en cuenta el árbol de decisión, ¿sí? Entonces empieza desde el último nivel, ¿sí? Por eso me pide a mí primero comparar las variables y una vez que le doy el valor de ponderación a las variables, puedo otorgar los valores de ponderación al criterio, ¿sí? El esquema general es lo mismo. Me pregunto, ¿el criterio financiero es más importante que el criterio otros? En este caso yo digo sí, y bueno, ¿cuánto más importante? Fíjense que en este caso yo puse la selección que hice la valoración cualitativa acá, se traduce en una escala de 7 dentro de lo que sería la escala de Sachi, ¿sí? Bueno, y con eso terminaban, digamos, el proceso, y una vez terminado el proceso, bueno, se cargaban automáticamente los pesos de las variables. Y bueno, y ahí terminaríamos esa parte de la carga de las variables. No sé si tienen alguna otra duda ahí o... Bien, profe, gracias, ya lo entiendo. Ok, Daniel, bueno. Igual cualquier cosa, con Fabi le subimos en el Classroom, creo que era, eh, esta presentación con el paso a paso de cómo, de cómo utilizar el programa. No sé si tienen otra duda antes de... Y Profe, todos con quieren el que árbol, veamos el árbol de problemas. el problema, Sí, profe, ¿se lo comparto? Bueno, A ver. Presentar pantalla. ya son las 10:55. Ah. Ahí lo ve, profe. Sí, ahí se ve tu pantalla. Nuestra duda más que nada es sobre, digamos, el problema central en cuanto al nombre, que es acumulación de los residuos de la construcción y demolición en los márgenes del arroyo Chaile. Teníamos una duda ahí porque no sabíamos si poner alta acumulación, elevada acumulación, incremento de la acumulación, porque acá en lo que dice en la CEPAL, cuando dice análisis del problema, establece, o sea, dice que hay que establecer el problema central que afecta a la comunidad aplicando ciertos criterios de prioridad y selectividad. Entonces, lo que afecta, digamos, es esa elevada cantidad de R. Sí, De recuerden ahí que también es importante que ustedes puedan cuantificar. Entonces, si ustedes me dicen incremento de, tiene que haber una línea de base de un determinado año y ver cuál fue el incremento, ¿sí? Porque todo eso después es cuantificable. Cuando yo implemente mi proyecto, tengo que ver cómo mis acciones lograron influir sobre el problema central, entonces tengo que tener una variable de medición. Entonces, cuidado, si ponen incremento, hay que definir incremento, cuál era el nivel de base que se está analizando y en qué año, ¿sí? Si no cuentan con esa información, yo pondría directamente, como ustedes pusieron, acumulación. No se ve muy bien la pantalla, pero creo que ahí pondría, ahí está, acumulación de los residuos de la construcción. Profe, Y- ¿se lo dejamos como estaba, no en adecuada disposición?
O pueden poner acumulación de residuos. De residuos está mejor porque inadecuada disposición también implica que ustedes definan qué es disposición. Claro. Claro, eso es lo que nos Sí, sí, generaba la sí. duda. ¿Cómo medíamos eso, digamos? Si poníamos. Porque también podría ser, no sé, creo que a mí me queda más, me parece mejor acumulación de residuos directamente. No sé qué dice Fabi respecto del análisis de este problema. Sí, también creo que acumulación queda mejor por el tema después de definir el indicador para que va a permitir evaluar el cumplimiento de la meta, pero también podría ser deficiente, aunque bueno, también implica otras definiciones, como decía recién, como decía Ile. Eh, yo lo dejaría como acumulación también. Sí, yo también me parece, porque aparte es lo más simple. Eso les quería decir, yo revisé en términos generales todos los árboles de problemas que llegaron al mail de la cátedra. Entonces quería recordarles que en realidad cuando ustedes planteen el árbol de problema es como hacer una foto instantánea del análisis del problema, ¿sí? Entonces cuando yo analizo mi árbol y me empiezo a hacer preguntas como del orden de, bueno, entonces, ¿qué es, por ejemplo, una gestión inadecuada? O por qué esta causa me lleva al problema central. Cuando empiezo a tener dudas con respecto a eso, es que, digamos, el árbol de problema todavía no está cerrado, no está bien formulado, ¿sí? En términos generales, lo que yo observé es que no tienen mayores problemas para definir los efectos, pero sí para definir las causas, que es justamente donde tiene, digamos, una relevancia central el accionar de su proyecto, ¿sí? Entonces hay que enfocarse bien en este análisis. Sí, por ahí lo que pasa, yo lo que vi es que por ahí hacen el análisis como más global y no tan específico de la problemática, como el tema del feedlot, ¿sí? Que decían, bueno, el problema era la contaminación por mal olor del feedlot, y hablaban como causas de esa contaminación, la contaminación del suelo, no sé, era como, no había Claro. una relación lógica causal, pero porque estaban viendo la situación como de manera más global, porque estaban directamente apuntando a la actividad que generaba a su vez esta problemática que por ahí genera otra problemática. Creo que eso era lo que les pasaba. Sí, yo creo que en general lo que dice Fabi es así tal cual, porque yo le anoté que es, o sea, recuerden, es el problema en digamos, un problema local en su contexto local. Entonces yo le había notado que no es el problema y y el análisis del problema en el contexto del universo, ¿sí? Porque se estaban yendo muy lejos. A ver, yo tengo para mostrarles algunos árboles acá. Profe, ¿dejo de compartir pantalla? Sí, por favor, yo les voy a mostrar un poquito de los que enviaron. Hay varios comentarios acá en el chat. Después compartimos nuestro árbol, dice Gastón. Bueno, si quieren les muestro algunas de las observaciones respecto a lo que enviaron. Podemos ir discutiendo eso. A ver. Les voy a mostrar los que yo tengo abierto acá. Veamos si se puede ver bien. Presencia de microbasurales en el microcentro de la ciudad de Salta. Bueno, estos problemas me parece que estaría bien en términos generales. Bueno, y acá tienen asociado, fíjense, una única causa que dice incorrecta disposición de los residuos sólidos urbanos. Y acá dice luego bajo compromiso social con el ambiente. Ah, pero esta dice ausencia, acá estamos. Me parecía raro. Bajo compromiso social con el ambiente y deficiente educación ambiental. Y esto, por ejemplo, estaba asociado a un bajo compromiso municipal con el ambiente, inadecuada gestión y escasez o mal estado de la disposición. Entonces, fíjense que cuando yo analizo este problema, me pregunto, o sea, me surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es la gestión de los residuos para que genere una incorrecta disposición, ¿sí? Y esta pregunta es clave porque me va a definir las causas. O sea, si yo sé cómo es la gestión de residuos, entonces puedo entender por qué hay una incorrecta disposición. Yo esta incorrecta disposición la sacaría y pondría directamente las causas asociadas o al menos agruparía algunas. Eh, Porque después me hago preguntas como, por ejemplo, ¿por qué es inadecuada la gestión?
y cómo se relaciona el bajo compromiso municipal con el ambiente, bueno, con la educación ambiental, que es un problema, digamos, más general, y con la escasez o mal estado de los sitios de deposición. Bueno, acá sí hay una relación un poco más directa, ¿sí? Pero recuerden que en el caso de la provincia de Salta, digamos, el servicio de gestión está tercerizado, ¿sí? Entonces quizá hay un problema también dentro de la municipalidad que tiene que ver con el control de la empresa que realiza la gestión de estos residuos, ¿sí? Y por qué se genera eso. Entonces acá para mí también falta un actor importante que sería la empresa que hace esta gestión. Y acá, bueno, en general, como podemos ver, los efectos están bien definidos, pero cuidado con las cosas que ponen, porque acá pusieron incremento de la morbilidad. Entonces, eso está probado, tienen un documento para probarlo. O sea, se sobreentiende que sí, seguramente hay un incremento en la morbilidad, pero después hay que probarlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes definen los efectos, después cuando estemos haciendo el estudio económico, estos efectos hay que valorarlos desde la perspectiva económica y hay que incluirlos en el flujo económico, ¿sí? Con lo cual, entonces, es importante que esto quede claro y que ustedes además tengan los medios para realizar después esta valoración económica, ¿sí? De los efectos. No sé si Fabi tiene alguna observación o alguno de los chicos con respecto a este árbol, que no me acuerdo de qué grupo es. Es de Gaia, profe, grupo 6. El grupo 6. Bueno, no sé si... No, yo lo que les quería decir es que hay que tener cuidado al elegir una única causa, porque si se acuerdan, después las causas se transforman en los medios para resolver el problema y permiten definir alternativas. Entonces, si yo elijo una única causa, me limita las alternativas para la solución del problema. Y es como lo que les había puesto la profe también en la presentación, que yo te la copié, Ile, del año pasado, que si el problema tiene una única opción de solución, no es un problema. Exactamente. Sino que había una falta de decisión de solución de la situación, ¿sí? Tal cual lo que dice Fabi. Además, a ver, se me pone muy lento la compu con Google. Bueno, lo que dice Fabi es re importante y revisen esta parte, digamos, además de la única causa, que estas relaciones que se establecen sean lógicas también, ¿sí? Porque después ustedes muchas veces lo que hacen es también llevar a una única causa final y eso no sería correcto. Bueno, a ver, si quieren les muestro este. No sé si están presentes los miembros del grupo. Sí, profe. Este dice deficiente arbolado urbano en barrio El Guayco, localizado en zona norte del departamento capital de la provincia de Salta. Bueno, está en términos generales bien definido, está bien definido el espacio. Y el problema, acá me surgieron unas dudas. ¿Qué se entiende por deficiente? Esto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Porque si ustedes me dicen que es deficiente, entonces yo digo, bueno, ¿qué es deficiente? Entonces eso traten de explicarlo. Recuerden que es una foto instantánea, entonces yo en un único diagrama tengo que tener un análisis general de las causas del problema y los efectos que genera ese problema, ¿sí? Entonces revisemos esto para definir bien qué significa deficiente y para que tenga sentido también las causas y los efectos, ¿sí? Es como que se entiende así intuitivamente, pero por ahí podrían poner abajo una definición, bueno, se entiende por deficiente tal o cual cosa, ¿sí? Acá entre las causas, ustedes pusieron incumplimiento de las normativas vigentes del arbolado urbano. Cuando hagan el análisis, revisen bien qué normativas y de qué estamos hablando. Desinformación en la población acerca de las normativas del arbolado. Bueno, esto me parecía bien en términos generales. Acá dice desinformación acerca de los servicios ambientales que brindan los árboles. Y esto dice, no se relaciona con la otra causa de desinformación. O sea, porque acá planteamos desinformación, acá planteamos desinformación. Si bien se entiende que son sobre aspectos diferentes, por ahí se podría unificar, digamos, todos los aspectos que tienen que ver con la desinformación. Y por qué también preguntarnos por qué esa desinformación afecta o genera un deficiente arbolado urbano. Esto tiene que ver con que no está claro qué se entiende por deficiente. Entonces a mí me surgen dudas al respecto de las causas que ustedes plantean. Bueno, y acá de nuevo qué se entiende por deficiente. Y acá les puse que estamos en la ciudad guarda con el tema de desertificación del suelo, ¿sí?
esto para revisar. No sé si Fabi tiene alguna observación de esto. Ay, no, deja de compartir sin querer, perdón. No, bueno, lo mismo que vos acabas de decir, Ile, porque cuando nos referimos a deficiente, se lo puede interpretar como que es insuficiente porque hay un bajo arbolado, entonces hay poca presencia de individuos arbóreos, o porque es incorrecta la selección de especies, por ahí, que también ese es otro problema, y que también generaría un deficiente arbolado, que trae aparejado otras problemáticas como rotura de veredas, de cañerías. Entonces, eso es lo que hay que definir bien. Luego, bueno, con el tema de la desinformación, por ahí falta de conciencia, yo lo reemplazaría porque viéndolo así es como que ya estoy pensando que una de las alternativas obvias es la educación ambiental y la concientización de la población. Me solucionaría la mayoría de problemas la mayoría de causas, perdón, para dar respuesta a este problema. Bueno, de nuevo también el tema de la escala, que es como dice la profe recién, no nos vamos por ahí con la visión tan holística que tenemos. Estamos hablando de un barrio específico y pusieron de certificación del suelo, sí. Y una zona urbana, entonces por ahí hay que controlar la escala de análisis, pero que es común también por la formación que tenemos hasta este momento, pero no nos dejemos llevar tanto. Nada más, ¿no? Esas observaciones, yo, Alessandra. Sí, lo que dice Fabi también es muy importante porque con respecto a las alternativas que ustedes van a plantear después. Ustedes recuerden que son ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, entonces entre las causas también identifiquen causas de tipo técnicas que no solo tengan que ver con desinformación o aspectos que se pueden solucionar con educación ambiental, ¿sí? Deficiente ejecución de las técnicas para el mantenimiento del arbolado. Entonces también pongan causas de tipo técnicas que ustedes puedan abordar, además de las causas vinculadas a la desinformación que luego terminan en un plan de educación ambiental, por ejemplo, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque además no todas las causas, o sea, si después yo miro los efectos, no todas las causas tienen que ver con aspectos de desinformación, ¿sí? También hay cosas dentro de la gestión del arbolado urbano o la planificación a futuro del arbolado urbano, cómo se está haciendo, ¿sí? Entonces, pregúntense para este caso cuáles serían las causas más de tipo técnicas que generan el problema y revisemos esta parte de los efectos y la parte de desertificación del suelo y esas cosas que es como que analizamos el problema y el universo entero, ¿sí? Entonces pensémoslo en términos de escala local. Y ahí les dejo. Profe, perdón, ahí teníamos una duda. Nosotros cuando habíamos planteado el problema lo habíamos planteado como deficiente planificación del arbolado urbano, pero después nos dimos cuenta que poniendo causas y consecuencias, en realidad no es lo que pensábamos, porque no es lo mismo decir deficiente planificación que deficiente arbolado urbano en sí. Entonces al final lo terminamos planteando como deficiente arbolado, porque para la planificación no encontrábamos más causas que el de que la municipalidad no lo hizo bien, o faltaron los estudios, no sabíamos cómo plantearlo. Bueno, recuerden que también eso tiene que ver, por ahí lo pueden consultar con Juan Pablo, que se entiende también por ahí uno insiste con estos temas conceptuales de qué es planificación o qué significa deficiente, porque eso tiene que quedar claro, digamos, en el contexto del proyecto. ¿Por qué? Porque la planificación significa también ver a futuro. Entonces, ¿cómo tendría ya que ponerme a hablar de plantear inclusive quizás un plan estratégico y demás? A mí me parece que está bien deficiente arbolado urbano, pero siempre y cuando ustedes especifiquen qué es deficiente. O sea, fíjense en Fabi, cuando vio esto dijo, bueno, a ver, puede ir por dos lados. Y sí puede ir por los dos lados. A mí no me quedó claro qué significaba deficiente. Entonces, por eso también hacen ruido a veces las causas. Y por eso por eso ustedes también definieron causas que tienen que ver mucho con la parte de educación ambiental. Porque para ustedes tampoco está claro qué se entiende por deficiente. Entonces, el primer paso es decir, bueno, si consideramos que el arbolado es deficiente, ¿qué entendemos por deficiente? Y en función de eso van a salir las causas de una forma más lógica, me parece. Yo lo dejaría sin tocar. Una causa que queríamos poner y no estábamos seguros era como que no había suficiente planificación de arbolado en los barrios nuevos de la ciudad de Salta. Pero después nos pusimos a pensar como que esa causa nosotros no podríamos
actuar sobre esa causa, entonces no sabíamos si ponerla o no. ¿Por qué no podrían actuar sobre esa causa? Podría hacer no sé, un plan de arbolado urbano para el barrio Nuevo X. Entonces, o sea, por eso les digo, piénselo desde la perspectiva más técnica y en donde también ustedes entran como ingenieros en recursos naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte de educación ambiental, si bien es muy importante y nosotros podemos colaborar, es algo que quizás se relaciona un poco más con otras disciplinas, ¿sí? Piénsense ustedes como ingenieros en recursos naturales, eh, ya ejerciendo su labor profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden aportar ustedes a este problema para solucionarlo? Desde una perspectiva más técnica. Y quizás una solución venga por ese lado, por plantear, no sé, un plan estratégico. Pero bueno, discútanlo un poquito más y vean qué es deficiente. Ok, muchas gracias, profe. No, Profe, sí, profe, seguro el grupo 1 también envió el correo. ¿Podría a ver, decirnos sí, cómo dame un está la voz? minutito. Ahora busco el grupo 1. Virtual. Acá está el grupo 1. Ahora abro el documento. Vamos a cerrar esto. Ok. Aquí pueden ver la pantalla bien. Sí, sí se ve bien. Sí, profe. Bueno, acá estaba lo que decía Fabi, que mencionaba el tema del feedlot, ¿sí? Acá se me generaron varias dudas, ¿sí? El problema dice, inadecuado manejo de residuos orgánicos derivados del feedlot a cargo de la inversora Juramento S.A. en la localidad de Joaquín de González. En términos generales está bien el problema. La pregunta que yo me hice acá es si en realidad el problema es la contaminación y una causa es el inadecuado manejo de los residuos. Podría ser una alternativa, digamos, ¿por qué? Porque después se generan muchas dudas en cuanto a las causas que ustedes pusieron. Por ejemplo, ponen incorrecta disposición de residuos crudos sobre el suelo no impermeabilizado a cielo abierto. Y esto dice ineficiente gestión ambiental por parte de la empresa. Entonces, fíjense en que ustedes, el problema es casi el mismo que la causa. Entonces, acá me parece que quizás convendría trabajarlo desde la perspectiva de mencionar la contaminación que se genera o cómo está afectado, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un determinado componente del ambiente, y quizás la causa en realidad es el inadecuado manejo y acá se puede entrar desde la perspectiva de proyecto a trabajar en un plan de gestión o manejo de residuos orgánicos, y ahí lo pueden vincular con esto que incluya después para el árbol de objetivos, que incluya una disposición de los residuos crudos sobre suelos no impermeabilizados, ¿sí? Y que también incluya, por ejemplo, capacitación al personal, ¿sí? Entonces, acá en el tema del problema, no sé, yo lo discutiría un poco más y vería en realidad esto más como una causa que como un problema en sí mismo, ¿sí? Luego dice ausencia de la legislación provincial. Bueno, esto revísenlo y revísenlo y vean bien, ¿sí? Este aspecto legal. Profe, usted, por ejemplo, ¿qué pondría ahí en el problema central? Juan siempre hace esas preguntas. Entonces, en el problema central nosotros podríamos poner la contaminación por residuos orgánicos del suelo, digamos. Y ya Sí. como causa, inadecuado manejo de estos residuos, digamos. Claro, Y- tal cual, igual como lo plantea, o sea, yendo también a resolver la pregunta que planteaba Juan, iría por ese lado. No sé quién está hablando ahora. Cintia. Bueno, Cintia, está bien. Iría por ese lado, ¿sí? Y también para Juan, que creo que es del mismo grupo, ¿sí? Entonces, Y- quizás en cambio, el problema que tiene que ver con la contaminación y la causa que está vinculada entonces al manejo inadecuado de, por ejemplo, esos residuos orgánicos, y entonces ahí puedo intervenir a partir de un plan de gestión de residuos que incluya la disposición de crudos y otras cosas que se pueden trabajar. Yo lo llevaría, por ejemplo, por ese lado, ¿sí? Fíjense que acá hay un problema
O sea, no sé si decir, no grave, pero fíjense en cómo en realidad ustedes ponen el problema acá central, que es muy parecido a la causa que ustedes están poniendo, ¿sí? Entonces acá sí hay una inconsistencia, por lo tanto sí hay que cambiar el problema o redefinir esta causa. Pero así como vos lo estabas planteando, me parece que va por ese lado. Digamos, yo abordaría el tema de la contaminación, por ejemplo, del recurso suelo, bueno, definanlo bien el problema, y la causa vinculada al manejo de los residuos orgánicos inadecuados. Bien, bueno. Y en cuanto a los Profe, efectos, Hola. Los efectos están bien, profe. Bueno, es que los efectos también van a cambiar un poco cuando cuando redefinamos el problema, por eso yo no les puse nada acerca de los efectos, ¿sí? Al final está bien, aumento de la concentración en sedimentos, bueno, esto sí, pues está bien, generación de malos olores, sí, contaminación del suelo y agua. Bueno, fíjense en que acá esto ya no lo van a tener cuando pongan que el problema es la contaminación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta generación de malos olores, bueno, pensando ya en la valoración económica, se puede analizar esta generación de olores y ver el impacto económico, por ejemplo, aplicando precios hedónicos, por decirlo en términos generales. La proliferación de patógenos también se puede analizar, bueno, generándose focos de enfermedades. Afectación de las producciones vecinas, esto también lo podemos reorganizar dentro del árbol. Lo que para mí no quedaría sería esto de contaminación. Y aumento de la concentración de materia orgánica. Bueno, y habría que ver qué efecto genera esto también, ¿no? Pero sí tengan en cuenta que entonces estos efectos van a cambiar cuando ustedes cambien el problema, ¿sí? Entonces, si quieren, lo terminamos de ver después, pero lo que seguro no va a aparecer como efecto cuando ustedes redefinen el problema es la contaminación, ¿sí? bien. Profe, Sí. ¿puedo presentar mi árbol? Soy del grupo 2. Nosotros también estábamos esperando hace rato, grupo 8. Nosotros también, profe, vamos de hace rato. Gastón Cruz pidió primero. Bueno, Hacemos ahí un- Fabi nos va a organizar un poco y nos va a decir entonces en qué orden vamos. Vos decime, Fabi. Gastón. Yo quiero ir después de Gastón, si puedo, profe. Gastón. No, yo pedí primero, Mario. Entonces, Ahí está Gastón, Camila, Mario. Bueno, entonces Gastón, ustedes mandaron el Sí, mandaron el mail. Grupo 8, pero si quiere le comparto si es que no lo tiene a mano. Acá lo tengo, así, es que yo le fui haciendo algunas pequeñitas observaciones a todos. Dale, genial. Y yo lo único que quería sumarle al grupo anterior, que ojo con decir ausencia de la legislación. O sea, ausencia de legislación es porque no existe la legislación con respecto a esa temática o que no se está aplicando. Ojo con el juego de palabras que están eligiendo, ¿sí, chicos? Porque por ahí lo que queremos decir en realidad, la legislación está, tenemos muchísimas normativas ambientales. Lo que falla es el control o la aplicación del control de las normas. Sí, profe, nos referíamos a eso, o sea, Claro. el comando está, pero el control no estamos aplicando, o sea, no está aplicando, entonces lo que... Podemos hablar lleva todo del esto. cumplimiento de la legislación. Claro, eso es re diferente. Falta de control de la normativa. No hay legislación con respecto a la actividad del feedlot, por lo menos en Salto. ¿Están seguros? ¿Chequearon eso que están controladas las emisiones de salida de flujo? Cuidado con eso porque ese es o sea, eso puede cambiar radicalmente el proyecto porque ustedes lo que están diciendo es que no hay marcos legales directamente. Consúltenlo con el profe Méndez Macías por las dudas. Bueno, ¿ahí están viendo la pantalla? Sí, sí se ve bien. Este proyecto me gustó mucho. Sí, profe. Sí. Bueno, ustedes Buena. habían mandado 2 mails a la cátedra. En el primero preguntando cómo definir el problema y en el segundo, bueno, ya habían mandado el árbol de problemas. A mí me parece que originalmente cómo habían definido el problema, acá dice escasez de productos derivados del chacón frente a una demanda creciente en vaqueros. Originalmente ustedes tenían demanda insatisfecha de chacón en la localidad de Vaqueros. A veces es mejor definir el problema de la forma más sencilla posible. A mí me parece que la opción original que ustedes plantearon y que enviaron al mail está mejor que esta,
porque además acá estamos hablando de productos derivados del yacón, entonces a mí me genera dudas al respecto de que entonces ustedes van a hacer un procesamiento también del yacón para generar productos, o sea, no van a vender el yacón directo, sino que va a haber un procesamiento de eso. Eso no me queda claro por cómo está Sí, definido el problema. sí, teníamos esas dos opciones, profe. Yo le pregunté primero por la primera, que era la demanda insatisfecha de Chacón, y a lo que hay de Vaquero, y creo que ese usted me respondió el mail que decía que estaba muy bien planteado el problema que mencionaste. Claro, yo lo dejaría así, digamos. Ahora, si ustedes quieren, están pensando en trabajar en productos derivados, y bueno, pónganlo demanda insatisfecha de productos derivados de yacón y ahí hacen el proceso de transformación. Entonces no solo es la producción de yacón, ¿sí? Me pareció interesante este proyecto porque implica la producción de recursos naturales, entonces me pareció que aportaba algo distinto. Bueno, acá, entre las causas, veamos las causas. Sistema de comercialización deficiente. ¿Qué tiene que ver esto con la escasez de productos? O sea, acá en el tema de las causas hay cosas que a mí no me quedaron claras. Por otro Sí, lado, ustedes dicen, perdón, sí, profe. sí, Sí. Sí, con respecto al sistema de comercialización deficiente, es que, bueno, en realidad no hay un sistema de comercialización. Nosotros habíamos leído que Chacón sí se estaba produciendo, pero en realidad la producción de Chacón esa era más personal, o sea, era más familiar, o sea, era más para la familia que para producirlo para vender. Para O sea, hay un mercado, pero era muy reducido el mercado. o sea que Por estamos eso, por ejemplo, hablando de, claro, canales o canales de comercialización, ese tipo de cosas. Bueno, ahí sí me parece que está, exacto, sí, sí, eso es. bueno, Y después creo que este productor también era referido a eso, o sea, no hay muchos productores de la planta esta, o sea, de este producto en la zona, solo son productores tabacaleros en su mayoría, y bueno, como le dije, o sea, no hay, o sea, son pocos los productores que producen y son pocos los que van, o sea, nosotros investigamos, este producto se vendía acá en el mercado vaquereño, cuando se podía, antes de comienza esta cuarentena, y teníamos información de fuente de primera mano que se acababa rápido, el valor es muy elevado y cuando uno iba a buscar en realidad no conseguía porque se ok. acababa y Bueno, y entonces eso tiene que ver más con el desabastecimiento, digamos, del mercado. Yo trabajaría por ahí, además de poner pocos productores, sería, no sé, lo trabajaría más desde el lado de la producción. ¿Por qué hay demanda? Y bueno, porque no hay suficientes niveles de producción, por ejemplo. Entonces lo llevaría por ese lado y en ese caso sí también diría, bueno, existen pocos productores en la zona. Ahora, a mí lo que me generaba duda era esto de desconocimiento de los beneficios de la planta, porque ¿cómo se relaciona bueno, primero, ¿cómo se relaciona la falta de educación ambiental con la falta de disponibilidad de la tierra? Acá. ¿dónde? En falta de educación ambiental con Ustedes falta de pusieron disponibilidad falta de educación ambiental y después les usan falta de disponibilidad de tierras. Esto sí. Nosotros lo habíamos pensado en realidad por el hecho de que, o sea, si ahora que lo pienso mejor está un poco confuso, ¿no? Pero bueno, lo habíamos pensado. Ahí está, profe. Disculpen, profe, hola, profe. El caso de la falta de educación ambiental, nosotros habíamos planteado que como que la población o los productores de la zona no podían identificar cómo era plantar el yacón, o sea, no sabían ¿cómo explicarlo? Que los beneficios que trae cultivarlo, digamos que hay una gran demanda creciente y ellos no están teniendo información sobre eso y lo queremos comparar con la falta de disponibilidad de tierra. Si los productores tienen tabaco, tienen yacón, por un beneficio económico van a plantar tabaco, pero no desconociendo que hay una demanda del claro, está bueno lo que vos decís, pero también está como medio rebuscado. ¿Por qué? Porque cuando uno se pregunta bueno, vos decís, hay productores tabacaleros en la zona, entonces se produce tabaco y no se produce yacón. ¿Pero por qué pasa eso? Y eso quizás tiene que ver con los márgenes de rentabilidad del sistema de producción de yacón, tiene que ver con, por ejemplo, los niveles de producción, digamos, las técnicas de rendimiento, y ese tipo de cosas que hacen que entonces esa tierra
no se utilice para producir yacón, sino para producir tabaco, ¿sí? Entonces, eso de falta de disponibilidad de tierra yo lo redefiniría porque eso hace como decir, bueno, no hay lugar, en realidad estamos hablando de producciones alternativas, digamos, las tierras están ocupadas con producciones alternativas. Y eso quizás no tiene que ver tanto con la falta de educación ambiental, porque la falta de educación ambiental está vinculada a otros aspectos. Yo acá lo que me tendría que preguntar, en el fondo, es, bueno, si está la demanda insatisfecha, seguramente hay poca oferta. Y si hay poca oferta es porque hay pocos productores. Entonces me pregunto, ¿por qué hay pocos productores? Y ese aspecto quizás no tiene que ver tanto con la falta de educación ambiental, porque o sea, si bien la producción de yacón trae aparejado beneficios ambientales para el productor, lo puedo poner como una causa, pero no como una causa tan importante y vincularlo a la falta de disponibilidad de tierra, porque ahí no queda clara la lógica, ¿sí? Sí, sí, ahora que lo vemos, profe, lo vemos como usted lo dice, sí es como que está raro, ¿no? Sí, está raro. Sí. Hola, no se escucha bien. Ok. Nosotros redefinimos el Sí, con problema mucho por el hecho de que no sabíamos cómo medir la demanda del yacón en un vaquero. O sea, porque el profe había dicho que usamos... ¿Se me escucha, profe? No se te escucha bien. ¿Puedes No, repetir, sí, por se favor, de escucha, nuevo? Anaína, pero había mucha interferencia de otros compañeros que ya silenciaron. Profe, ¿ahora se me escucha? Ahí sí. Bueno, nosotros habíamos redefinido el problema por el hecho de que no sabíamos cómo medir la demanda del yacón en vaquero, que era el primer problema que teníamos. Por eso decidimos como cambiar la escasez de productos derivados, como lo veíamos una forma de medirlo con una encuesta, de saber si hay productos derivados del yacón, ¿no? Por eso era más que nada que lo que decidimos. Pero eso no tendría mayores problemas de todas formas, porque, o sea, plantearlo en términos de escasez quizás también es más complicado. Yo lo que les iba a decir es que si van a trabajar este problema, que es muy interesante, hay un estudio que realizaron del CFI, hay un libro completo sobre producción de yacón. Creo que a ustedes les va a venir bien porque además analizan aspectos que tienen que ver con la producción y con la demanda. Entonces pueden ahí consultar datos al respecto de la demanda. ¿Cómo se llama, Dom, la que hizo el libro? Silvia Eber. Silvia Eber. Tengo problemas con el nombre. Bueno, entonces busquen Silvia Eber, CFI Producción de Yacón. Sí, es un libro que está buenísimo y una compilación bárbara de todo el tema y análisis de producción de yacón. Creo que eso les va a servir mucho, inclusive hay datos que ustedes le van a poder permitir cuantificar esta demanda, ¿sí? Si ustedes lo ponen en términos de escasez, también van a tener problemas a la hora de definir, digamos, el indicador para evaluar eso, ¿sí? Entonces no se asusten cuando miden la demanda, porque pueden utilizar información secundaria y ver, por ejemplo, las proyecciones de demanda. Sí, porque o sea, nosotros ahí pusimos demanda creciente y más que nada sería como una demanda potencial, porque claro, al desconocerse los beneficios de este producto, es como que no hay mucha demanda. Y bueno, queríamos como... Pero ahí no me queda claro si hay demanda o no, o sea, con lo que vos me estás planteando. Porque vos me decís, bueno, en realidad no hay tanta demanda, pero ustedes están poniendo que la demanda es creciente. Entonces, sí, o sea, igualmente, lo que mi compañera quiere decir es la demanda existe, porque nosotros sabemos que sí existe la demanda, o sea, hay personas que van y, o sea, conocemos justo una compañera tiene un familiar que fue a comprar al mercado bancario donde venden realmente el producto y no se consiguió. Y después veíamos que habían, o sea, los precios de los productos derivados del yacón, porque se lo utiliza para té o se lo utiliza para otras cosas, tenían precios muy elevados y no se podía conseguir así, vamos a vaquero y compramos directamente, no se puede conseguir. Claro. Está por bien. eso, como que pusimos que había una demanda creciente porque había más personas que estaban conociendo lo que el yacón, o sea, los beneficios de consumir yacón y bueno, claro, comprarlo. Sí se entiende bien lo que ustedes plantean, pero cuando quieran medir, ustedes me tienen que dar un indicador de la demanda creciente. Entonces me tienen que decir cuán creciente es. En cambio, si ponen demanda insatisfecha, bueno, me pueden decir, bueno, en el mercado no se consigue,
y tomar, qué sé yo, por ejemplo, el estudio de... Ay, se me escapan los nombres. Bueno, el estudio... Sí, de la Silvia Eber, pueden tomar datos de ahí, que ella hizo un muy interesante estudio también de mercado. Entonces pueden tomar eso como información secundaria para ponerlo ahí. Si ustedes me dicen demanda creciente, yo tengo que ver, bueno, cuál es la línea de base y por qué es creciente, o un análisis de tendencia de esa demanda. Por eso, cuidado cuando escriban el problema, ¿sí? Traten de hacerlo de la forma más sencilla posible. A eso iba. Y Bueno, perfecto. bueno, creo que era... bueno, ¿por qué el desconocimiento? Esto igual creo que se los mandamos después con Fabi, si no cualquier cosa. No sé si Fabi tiene alguna observación para hacer aquí. No, ya lo mismo que habéis dicho, Ile, porque está bueno enfocar el punto de la producción, porque puede ser que haya pocos productores o que la producción no sea la correcta, los pocos productores que tienen. Entonces, por ahí, un proyecto estaría bueno intervenir en los sistemas productivos para aumentar, ¿sí?, la productividad de los mismos. Puede haber un problema ahí, ya sea que se utilicen técnicas correctas o variedades adaptadas, bueno. Hay problemas quizás con el tema de la provisión de agua para riego, bueno, puede haber un montón de causas. Lo nuevo, como vos ya había dicho, la falta de educación ambiental, no sé en qué manera incide tanto en la producción, digamos, en que no haya productos. No me parece que incida. Podemos hablar también de los sistemas de mecanismos de difusión de este tipo de cultivos, porque es un cultivo que está perdido, porque en realidad era un cultivo que había producción acá. De hecho tenemos una localidad vecina a Vaquero que se llama Yacones, Sí. y evidentemente había producción histórica y se ha abandonado la misma, entonces por ahí podría ir por ese lado, pero no la educación ambiental en sí, ¿sí? La comunicación eficiente está bueno, ¿sí? Porque hay un mecanismo que se puede intervenir también ahí, mejorando las vías de comercialización. Pero nada, bueno, nada más eso, lo mismo que ya mencionó la profe. Gracias, señor, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, a ver, vamos cerrando este. No sé quién seguía, doctora. Yo se olvidé. Camila. Yo, profe. Bueno, ¿qué grupo, Camila? ¿Ustedes mandaron? Grupo 2. Grupo 2. No, yo le voy a presentar mi pantalla. Ok. Sí. Ahora dejo de compartir. Bueno. De paso aprovecho para, mientras comparte Camila, avisarles que ya corregí el horario del ensayo. Estaba puesto hasta las 14 el límite, y decía hasta las 22, bueno, ya está hasta las 22 de hoy. Profe, una pregunta con respecto al ensayo. Yo me excedí un poco de las palabras. Sí. ¿Habría problema? Traten de no excederse más, por esta vez se lo estamos dejando pasar, así como por ejemplo el hecho de que no mandaron las planillas de Excel al TIC y demás. La otra semana ya vamos a ser más exigentes, ¿sí? Para la otra semana, ensayos que excedan el máximo de palabras no se van a corregir directamente, ¿sí? Bueno, gracias. No se le corrija, Juan, profe, no se le corrija nada, Juan. Bueno, no sé, acá hay... Cállate, Mario. Hay problemas internos acá, che, no nos metemos nosotros con eso, pero podemos ser espectadores. Entonces ustedes discutan y nosotros vemos. Bueno, igual se te corregí a vos, Juan, y a vos, Mario, también. Ya les corregí el ensayo. Y le pregunta, perdón, Cami, antes que empiece la presentación, una compañera pregunta cuáles serían las palabras prohibidas en la definición de un problema. Oh. Bueno, lo que ya vimos en realidad en el CONAM, y también que se los presentó Fabi también en el taller, acuérdense, las ausencias, las cosas, las acciones en sí mismas no son problemas, ¿sí? Piénsenlo por ese lado. Por ejemplo, no sé, decíamos, el ordenamiento territorial no es un problema en sí mismo. Bueno, ¿qué el ordenamiento territorial no es? Acciones como, por ejemplo, hasta deforestación, ¿es un problema en sí mismo o no? Entonces, recuerden, no acciones, no ausencia y no cosas o personas. Así muy en general, para repasar, digamos. Que el profe también se lo explicó con el tema del puente. ¿Cuál es el problema? Y que el pueblo no tiene un puente. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del proyecto y la solución? Construir un puente. Entonces, claro, faltas o ausencias no, de ninguna manera.
Lo que sí recuerden que cuando vimos también de hecho se nos mostró Fabi en la presentación, o sea, los problemas también representan estados de situación, ¿sí? Eh, por eso justamente no son acciones, no son cosas y no son ausencias, ¿sí? Piensen en el problema como la definición de un determinado estado de la situación o del escenario que ustedes estén analizando, ¿sí? Así muy en términos generales eso. Bueno, no sé si Camila nos quiere presentar ahora. Disculpa Camila la Sí, interrupción. no importa. Sí, miren, a nosotros el día del taller, cuando presentaron algunos chicos su problemática, resulta que nosotros habíamos elegido el desordenamiento territorial de bosques nativos. Entonces ahí el profe dijo, bueno, no quiero que sea una escala tan grande, entonces fuimos con el siguiente en el ranking, que era con la contaminación del río Arenales. Bueno, nosotros hicimos así. Empezando el tema de las causas, nosotros pusimos, bueno, no sé si está bien, escasa educación ambiental, y que eso también lleva a un desinterés por parte de la población con respecto a la situación actual del río. Después pusimos una disposición de residuos sólidos urbanos, o sea, la creación de microbasurales, y también que la población, al no tener una idea, digamos, de la contaminación o alteración que pueda tener el río, hace uso de la misma, ya sea para consumo o en algunos casos para recreación. Bueno, consumo no tanto, pero recreación se deben capaz, no sé, meter a bañarse o quizás en algunas pescar y capaz que la fauna puede estar contaminada con los desechos que se arrojan al río. Por otro Camila, lado, sí, Camila, profe. 2 segundos ahí, volviendo a lo de la lógica, vos fíjate que ustedes pusieron que está bien, el desinterés de la población o falta de educación de la población lleva a que use el agua contaminada. Pero eso, ¿de qué manera es una causa el uso del agua contaminada de la contaminación del río? Eso le iba a decir, tal cual. Sí. O sea, acuérdense, en las causas me pregunto, ¿por qué se genera el problema? ¿Sí? Entonces ahí me están diciendo que la contaminación del río Arenales se genera por el uso de agua contaminada. Es contradictorio. Ah, ok. Entonces a la Pero sacaría, digamos. ¿entendés por qué? Sí, sí se contradice, sí, porque la contaminación del río no se da por el uso de agua contaminada, sí. Bien, eso es lo Se genera el importante. problema, tiene que ser entonces. A eso lo cambiaría. Exacto. Podrá ser un efecto del problema, porque como el agua está contaminada, como efecto genera que las personas hagan uso de agua contaminada y eso puede incidir en la salud. Claro, yo por ejemplo acá más arriba pondría entonces uso de agua contaminada, aparición de enfermedades y esto lleva a un costo elevado en salud. Bien, lo cambiaré de lugar entonces. Sí, ahí te lo voy a poner en rojo, que hay que cambiarlo. Bien, después, por otro lado, por otra rama, yo hubiera puesto, bueno, el manejo inadecuado de los residuos industriales. Como ahí estaban, nosotros buscamos información y hablaban, por ejemplo, de que el vertedero San Javier, los líquidos, o sea, el jugo de la basura, lo tiraba al río, también como los residuos de la Coca-Cola o de Frigocar, o sea, todas las que están, las industrias que están a la vuelta del río, digamos. Después, por otra parte, no sé si esto es ponerla en otro, como el costado, de la precaria infraestructura cloacal, y que eso lleva, bueno, a ambas, digamos, a un vertido de efluentes sin tratamiento. Cuidado. O sea, ahora viéndolo, se lo puede corregir, digamos. Como Sí, poniendo esta acá y esta acá. Sí, porque además son causas, o sea, son diferentes aspectos, ¿no? Porque por un lado ustedes plantean la situación, digamos, en San Javier, que es una situación particular, pero después recuerden que hay muchas empresas que están ahí también. Claro, ¿no? Pondría por separado. Claro. Pucha, quiero sacarle una flechita y no, pues. Ahí está. No, Bueno, no, por ahora lo voy a dejar así. Después lo voy a hacer bien. Pero más o menos así, ¿no? Sí, precaria infraestructura. ¿Pero por qué la precaria infraestructura de las redes locales? Ahí estaríamos hablando en realidad de los lixiviados o los afluentes que vienen de San Javier. ¿Eso es lo que quieren poner ahí? No me queda claro. Claro, o sea, nosotros digamos, claro, sería algo así. Por un lado, bueno, el manejo inadecuado de las industrias que están a la vuelta, otra sería la de los lixiviados del vertedero,
Y nosotros habíamos puesto, bueno, en realidad mis compañeros pusieron esa y ahora viéndola no sé si está bien. Sí, no sé si tiene que ver específicamente con la infraestructura de la red local, ahí me parece que no necesariamente. Lo que sí me parece que quizás por ahí lo asociaron al hecho de que existen vuelcos de frentes locales en barrios en donde, digamos que está en los asentamientos que están cercanos a, por ejemplo, un sector del río, al sector del río. Igualmente eso les quería mencionar cuando ustedes definen contaminación del río Arenales, es importante que me digan también en qué tramo, porque ustedes están, o sea, porque ya la contaminación del río Arenales es un problema complejo, entonces abordarlo en todo su tramo también cambia el análisis, ¿sí? Bueno, y cuando pongamos el tramo, ¿especificamos los barrios o más o menos cómo quiere que le especifiquemos el tramo? Y pongan el tramo, por ejemplo, desde, no sé, el barrio tanto o al barrio X, o el sector, no sé, norte, sur, una cosa así, digamos, que a mí me quede más claro, porque si no, la contaminación del río Áreas Arenales es un problema, primero complejo y extenso, porque fíjense ustedes en qué área o en qué ámbito van a incidir con una solución. Bueno, eso lo vamos a poner. Fabi, si tenés alguna otra observación para... Después acá arribita. No, lo mismo, el tema de delimitar el tramo también sirve para delimitar el tipo de causas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, el tramo que está comprendido por la zona de la Pedrera y el parque industrial, las causas de la contaminación van a ser muy diferentes si consideramos el tramo más cercano a los barrios, ¿sí? Entonces, en la zona del parque industrial, desde luego que los efluentes industriales son la principal causa de contaminación, y es la proximidad después del vertedero San Javier también, ¿sí? Claro, sí. Aquí no entiendo por qué lo de la tasa ambiental. Bueno, o sea, nosotros lo que pusimos, bueno, que debido a la contaminación iba a haber como un desplazamiento, no sé si está bien la palabra desplazamiento de flora fauna, y que eso va a dar una degradación del paisaje. No sé si también se le incluiría, digamos, sería más de la fauna, no más, ¿o no? Sí, pero bueno, cuidado ahí con el desplazamiento, quizás podrían poner afectación porque... La acción de la flora y fauna. Claro, porque además recuerden ustedes el contexto de análisis, ¿no? A pesar de que estamos hablando de un río, estamos hablando dentro del área urbana, entonces, bueno, yo me tengo que preguntar, bueno, ¿qué flora y fauna hay ahí? ¿Cómo se está comportando? Y cómo eso degrada el paisaje, ¿sí? O sea, siempre recordemos que es como que estamos acostumbrados a pensar en una línea de base, digamos, no de un área urbana, entonces por eso ustedes siempre como que ahí se confunden un poco, ¿sí? Recuerden que estamos en el contexto de la ciudad. Sí. Bueno, degradación del paisaje, pero ahí no me queda claro lo de tasa ambiental elevada a qué se refiere. Yo lo que tenía entendido era que la tasa ambiental era cuando hacían un informe de contaminación del río y se lo dabas al gobierno como para que escatimen los gastos de la remediación del río, ¿puede ser? No. Ahí estamos con... Además, en todo caso, si vos lo planteas así, ya es un mecanismo de gestión. Entonces, no lo podés poner dentro de los efectos. Ok. Hay que sacar eso. Esto lo saco. Sí. Bueno, degradación del paisaje, disminución de la calidad de vida de los habitantes y degradación del medio ambiente. Sí. Costos elevados en salud, aparición de enfermedades, bueno, eso sí es lógico. Alteración en las características de la calidad del agua. ¿Y por qué ustedes tienen ahí efectos negativos en espacios recreativos y luego tienen, bueno, degradación de... Quizás pueden unificar un poco ahí, acercar un poco más las causas, y costos elevados de mantenimiento. ¿Por qué costos elevados de mantenimiento? Si alguien del grupo que hizo esa parte la puede explicar, por favor, porque recién la estoy leyendo. Profe, hola. Sí, hola. Lo que un compañero había sugerido ahí era respecto a costos elevados de mantenimiento de las áreas recreativas que había cercanas, que un compañero afirmó que sí había áreas cercanas, yo que no conozco muy bien. Bueno, ahí cuidado porque en realidad es una zona que de hecho no se mantiene, ¿no? Entonces no sé de dónde sale esa información de que hay costos elevados de mantenimiento.
Eh, entonces, bueno, revisen eso. Bueno, y revisen también, recuerden que entonces, al revisar también las causas y definir un tramo específico, o sea, definir un tramo específico del problema, van a cambiar seguramente un poco las causas. Y al cambiar las causas van a cambiar también un poco los efectos, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver el problema, definir el rango geográfico, revisar las causas asociadas a ese rango geográfico y después revisamos al último los efectos porque seguramente van a cambiar. Bueno, nosotros después se lo podemos mandar por mail, ¿que no? Y de ahí nos haría una devolución. Sí, sí. Se lo mandamos en PDF, así puede agregar comentarios. Dale, estaría bueno en PDF. Bueno. Entonces acá lo que no me quedó claro es, ¿esta iría o no en este lado, o sea, la degradación del paisaje? Porque, bueno, si afectación de flora y fauna, sí hay una degradación, pero usted dijo de más o menos de la zona o del sector de la ciudad. Es que lo que pasa es que eso va a cambiar dependiendo del tramo que ustedes elijan. ¿Por qué? Porque hay tramos que se utilizan también para, por ejemplo, para como lugares recreativos y tramos en donde también está degradado el paisaje, ¿sí? Entonces revisen el tema de definir el tramo y después van a cambiar los efectos también. Por eso cuando ustedes, lo principal es definir bien el problema con un área geográfica y una escala temporal también. Bueno, en este caso estamos analizando el problema en la actualidad. Bueno, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Profe, después del grupo de Mario, ¿puede seguir el grupo 5? Sí, eso lo ve la doctora. No sé qué grupo toca ahora. Mario era el último que estaba en la fila, así que sigue el otro después. Luego es Mario el grupo 5. ¿Qué grupo es? Mario, ¿qué grupo sos? El 7. ¿Pero cómo se llaman? Porque por ahí mandan con el nombre y no el número. No mandamos nosotros. Ah, bueno, entonces te toca presentarnos. No, yo estaba buscando el archivo por si habían mandado. No sé por qué no puedo. A ver. Vamos, Mario. Ay, no puedo compartir. No puedo. Qué raro. ¿Algún otro compañero tuyo, Mario, del grupo? No sé si no sé si se me metieron a la cosa. Creo que estaba en la chica, pero que vaya compartiendo Diego. Que vaya compartiendo Diego. Yo si puedo se lo mando ahora. ¿Puede ser o no? Es un Excel nada más. Bueno. Profe, nosotros le enviamos un mail con el borrador. Ah, Diego. Sí, ¿qué grupo era, Diego, perdón? Grupo 5. El nombre del grupo, Diego, ¿cómo se llama? Arem. S.A. Arem. A ver, un tema del grupo 5. Ah, acá estás, perdón. A ver, lo vemos un ratito. Hasta que el grupo de Mario solucione sus problemas técnicos. Vamos viendo este entonces. A ver. Ay, ya va siendo hora de mi pucho, chicos. Ya no es sostenible. A ver. Acá. Bueno, ¿pueden ver ahí la pantalla? Sí. Sí, se ve. Bueno, la existencia de microbasurales a cielo abierto en lugares aledaños al vertedero San Javier. Bueno, está bien explícito el problema, ¿no? Bueno, acá creo que existían problemas generales en cuanto a la definición de las causas, ¿sí? Acá tenemos como causa avance urbanístico de la población aledaña,
Luego, inapropiada gestión de residuos. De nuevo me pregunto, ¿por qué es inapropiada la gestión y cómo incide eso en la existencia de microbasurales? Esto tiene que quedar bien claro. Y para responder también esa pregunta, tengo que ver cómo es el sistema de gestión y recolección de residuos sólidos urbanos en la zona. ¿Existe un sistema de recolección en ese caso? Y de nuevo, un actor importante, recuerden que ese servicio está tercerizado. Con lo cual, digamos, habría que analizar ese aspecto también. Después dice el control insuficiente de la municipalidad, que sí puede tener que ver con eso. Pero es como que yo entiendo que el árbol está un poco cerrado en este punto, porque digo inapropiada gestión y cuando pienso en el accionar, bueno, tengo que apuntar a una apropiada gestión. Entonces, ¿qué sería eso? Porque yo no sé si en el lugar hay recolección de residuos, entonces si no hay recolección de residuos, tengo que trabajar esa parte para erradicar los microbasurales, ¿sí? Se escuchan como muchos ruidos. No entiendo cómo se relaciona el mal estado de las calles con el problema. Profe, ahí con el tema del mal estado de las calles, ¿podría ser vías de acceso? Pero ¿cómo se relaciona eso con el problema? ¿Por qué el estado de las calles, las vías de acceso afectan la existencia de o sea, genera existencia de microbasurales? Por ejemplo, hay barrios en los que por inseguridad o por el mal estado de las calles, el basurero directamente no circula. Bien, entonces ese es el eje, no el mal estado de las calles. Ajá. El mal estado de las La calles recolección no es adecuada, no es suficiente. Claro, por eso yo les preguntaba que para resolver esta parte de abajo es importante que ustedes se pregunten cómo es el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos en este sector. ¿Hay recolección de residuos, sí o no? Y bueno, ahí vos me estás diciendo no hay recolección porque a veces, porque no ingresan, digamos, por mal estado de las calles o porque son peligrosos. Entonces fíjate cómo, con lo que vos decís, se reconfigura el árbol del problema, y ahí sí tiene más sentido y es más lógico, porque si vos me pones esto así solo, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver? Acuérdense que es una foto instantánea de la situación problemática, ¿sí? Entonces cuando yo me empiezo a preguntar por qué esto se relaciona con esto, es que quizás no definí bien las causas o no lo explicité bien, ¿sí? Entonces eso que vos dijiste, que seguramente entonces no hay recolección de residuos en la zona, y hacia abajo, bueno, ¿por qué no hay recolección? Los camiones no ingresan por el mal estado de las calles, si querés. Bien. ¿Sí? Ok. Y bueno, y esto tiene que ver también insuficientes obras públicas, que esto, bueno, lo podemos dejar, pero recuerden que esto sale de nuestro margen de análisis, ¿sí? ¿Cómo podemos incidir también o sea, es una causa, pero bueno, ¿hasta qué punto? Y recuerden que estamos hablando de un servicio que está tercerizado, ¿sí? Entonces, ¿por qué insuficientes obras públicas? Quizás sí vinculado al mal estado de las calles, pero bueno, hay que trabajar un poquito más acá en las causas del problema, ¿sí? Y bueno, después dice deficiencias en la educación ambiental, que sí puede ser una causa, digamos, pero creo que el eje principal acá es que no hay servicio de recolección o no existe servicio, o quizás existe y es deficiente. Entonces, indaguen primero cómo es ese servicio de recolección y gestión de residuos sólidos urbanos en el sector que ustedes están analizando, ¿sí? Porque además fíjense en que es un lugar aledaño al vertedero inclusive, ¿sí? Ese es el eje central para que ustedes terminen de analizar las causas del problema, ¿sí? Y a mí me quedó una duda de por qué la primera es una causa de la existencia de microbasurales. De avance urbanístico e inadecuado ordenamiento territorial. Eso hacía referencia a una de las compañeras con que, bueno, no sé, se van produciendo asentamientos, entonces es como que también contribuye, digamos, a lo de la recolección de lugares donde el camión no pasa. A eso sí. Claro, bueno, pero quizás... perdón, doctora. Yo también soy del grupo 5 y lo hacíamos referencia también, teniendo en cuenta de que se asentaba mucha gente, por ahí no se delimitaban bien las calles, y al haber mucha aglomeración, la gente ya depositaba los residuos a donde sea y no a donde debería. Pero eso no tiene que ver quizás con que no existe servicio de recolección ahí, porque bueno, también es un área que no está considerada, por ejemplo, un asentamiento. Esto, piénsenlo un poquito más y vean si los pueden ubicar dentro de otras causas, porque tiene que ver, pero es como medio rebuscado.
a mi parecer. No sé qué dice la doctora. Tenía el micrófono apagado. No, sí, les entiendo a qué se refieren, pero el ordenamiento territorial sería como una gran causa abajo, digamos, yo lo pondría de menor nivel, que genera entonces el insuficiente, bueno, afecta el tema de la obra pública, va a afectar obviamente la recolección de residuos. Yo sí lo entiendo a eso, pero sería como, nos estaríamos yendo muy a una escala de análisis más grande, digamos, chicos. Yo pensando siempre en luego cómo van a plantear las alternativas de solución, ¿sí? Que en sí ahí está el proyecto de ustedes, porque no pierdan de vista eso, no dejen de considerar luego qué van a hacer ustedes como proyecto para dar respuesta a ese problema. ¿Se entiende? ¿Y Sí. cómo mido la eficiencia, digamos, del proyecto? ¿Cómo voy a medir el éxito de mi proyecto a nivel de indicador? Entonces, también tengan eso en la cabeza, pensando, ¿sí? Además, el tema de definir bien el problema y las causas apunta a eso, pero no pierdan de vista que tienen que hacerlo luego, ¿sí? La formulación va a estar orientada a la solución que yo esté planteando. Porque aquí, como está así, ¿cuál sería, así a priori, en grandes rasgos, la alternativa de ustedes de solución de la problemática? No sé si está arriba planteado. No. No tengo más nada. Creo que la solución sería la remoción, digamos, de esos microbasurales y la restitución del lugar, como era. Pero eso no te soluciona el problema en sí, ¿no? Porque vos vas a erradicar los microbasurales, pero después si no tenés un sistema de recolección o de gestión de esos residuos, van a aparecer de nuevo. Entonces está bien, una parte del problema para solucionarlo sí es su erradicación, la limpieza y todo lo demás, pero por eso es importante ver el contexto de dónde se desarrolla el problema, porque el problema tiene que ver con que, o sea, que ustedes de hecho lo pusieron acá, es como que no hay una gestión de residuos, o cómo es esa gestión de residuos que hace que se genere el microbasural. Porque es como igual que en el centro, digamos, yo puedo pasar a recoger los microbasurales, pero de nuevo tienden a aparecer. Claro. Entonces, ¿por qué aparecen en el tiempo, sí? Quizás sea, o sea, si yo limpio esa zona, sí voy a solucionar el problema, pero ¿por cuánto tiempo? Y a la vez entonces puedo educar a la población, pero si yo no les doy un sistema para la recolección y gestión de residuos, este problema no se soluciona, ¿sí? Entonces piensen también un poquito en ese aspecto. Profe, nosotros, Sí. por ejemplo, en el tema de encontrar los indicadores para la parte del armado, se nos hace un poquito complicado, ¿no? Bueno, ese es el desafío, pero es como decir, nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿por qué la gente tira? Porque hay casos en que la basura, el recolector sí pasa, pero bueno, la gente está mal acostumbrada, va y tira, digamos, en esos montones de basura. Entonces Sí. es medio difícil, digamos, Bueno, encontrar indicadores técnicos. claro, pero fíjense que ustedes tienen acá este indicador, o sea, para medir, ustedes tienen existencia de microbasurales, ¿sí? En este caso, lo que tendrían que hacer, o sea, trabajar con un indicador que les va a medir, bueno, por ejemplo, cuántos metros cuadrados de microbasurales hay en el área aledaña al vertedero San Javier. Entonces, esto, como ustedes expresaron el problema, está dentro, o sea, está solucionado, está bien presentado en el sentido de que pueden encontrar un indicador rápido. Sí, seguramente van a encontrar indicadores o sea, decir, bueno, cómo es la deficiencia en la educación ambiental, eso es más complicado, pero para medir, digamos, después, para cuantificar el problema, de la forma que ustedes los expresaron, sí lo pueden solucionar desde una perspectiva técnica. No se pueden entrar a Google Earth y fijarse, ese tipo de cosas, digamos. Entonces, en su caso, no se les complica tanto, desde mi perspectiva, encontrar un indicador. Bien. Profe, y con respecto a las causas, más allá de que cambian, ¿no? Pero estarían... No es causa, perdón, efectos. ¿Estarían bien Sí. definidos? Sí, en los efectos yo no tuve demasiados incremento, proliferación, dispersión de residuos, afectación de... Los efectos me parece que están en términos generales bien, ¿sí? Es como, no sé, por alguna razón, digamos,
la mayoría de los grupos expresó bien los efectos, pero tuvo mayores problemas en las causas. Recuerden que los efectos después los vamos a valorar económicamente en los estudios económicos, ¿sí? Así que cerciórense de que esto está bien. Si ustedes tienen claro y bien hecha esta parte de los efectos, cuando hagan la evaluación económica, va a ser mucho más sencillo, digamos, ¿sí? Porque hay que pensar, cuando estén armando, en que van a valorar o encontrar el impacto sobre el bienestar de cada uno de los efectos que ustedes ponen aquí, ¿sí? Pero en términos generales los efectos estaban bien. Bueno, profe, una última consulta que es fuera del TIC, no sé si me permite. ¿Qué es? Yo puse en el foro si se podían dar clases como se dieron en economía sobre algún trabajo práctico. Ah, sí, el profe está preparando una ya. Ah, bien. Y no Sí, sé si estamos ya- preparando, Así Bueno, que sí, también. ya- sí, porque fue un pedido de varios estudiantes, entonces sí se lo considero, así que no sé Profe, si será el viernes o el lunes. Sí. profe, con respecto a ese tema, también yo le quería decir qué posibilidad hay, que justo lo acabo de publicar en el foro de consultas, de destinar un horario fijo para la resolución de los trabajos prácticos, como tenemos en todas las materias. Por ejemplo, siempre nos dan un marco teórico y después vamos a una clase práctica y nos explican, por ejemplo, el punto 1 se resuelve de tal manera y así. Entonces nosotros de esa forma después lo hacemos bien en limpio, y bueno, y si nos genera duda vamos a consulta y se los consultamos. ¿Le parece? Sí, bueno, en esa línea de trabajo, por eso la clase de consulta, digamos, va a estar orientada a la resolución de trabajos prácticos, ¿sí? Si no, hay que definir un horario adicional para la resolución de prácticos, pero por lo pronto el viernes creo que el profe les va a presentar una resolución de trabajos prácticos. Así que bueno, en principio eso está solucionado y ahí vamos viendo lo que vos planteás, Juan. Claro, porque como que yo me siento a hacer el trabajo práctico y yo no entiendo todo. Es como que uno va a consulta, pero en realidad no sé qué consultar porque literal no entiendo casi nada mejor. Bueno, pero eso, o sea, utilicen también estratégicamente el foro de consultas, digan, profe, así como lo planteó Diego, creo, en el foro, que él puso, bueno, veamos en consulta este trabajo práctico, cómo se resuelve. Como hacíamos en Econom, entonces ustedes decían, bueno, quiero que veamos este trabajo práctico con este ejercicio y lo resolvíamos ahí. Opinan para la semana que sigue, no sé, pueden resolver este ejercicio paso a paso, y ahí lo hacemos, así como hicimos y trabajamos en Econom. Clases, por lo menos para los cuestionarios que son obligatorios para las resoluciones de SOTP. Por ejemplo, nosotros semana a semana vemos en otra asignatura, por ejemplo, el TP2. Entonces nos enfocamos a resolverlo y después tenemos por aparte clases de consulta, pero es como que vamos acorde, digamos, a la semana viendo los TP también. Entonces, Sí, bueno. yo seguro y garantizo tener un mejor éxito, yo no tanto para mí, pero para todos los chicos, porque sí hay muchas dudas siempre, profe. Entonces yo creo que es fundamental tener una clase destinada para resoluciones de trabajo prácticos. Bueno, igualmente hay... Ay, perdón, doctora. A ver, dejar de compartir, así puedo ver las caras. Hola. Creo que Fabi estaba por decir algo. ¿Profe, le llegó mi mail o no? A ver, ahora me fijo. Juan, ya vamos a ver bien ese tema. Bien dicho, Juan, bien dicho, Juan. Bueno, profe. Mario Coronel, acá está. En la hoja Tengo que número descargar el 3. archivo. Dame un segundo, tengo que descargar el archivo. Bueno. Sí, lo que seguro quizás podemos resolver algunos alternativos y plantear en líneas generales cómo resolver los coloquios de la semana. Pero sí lo hicimos así en Econom, digamos, teníamos clases de consulta y ustedes nos decían qué queríamos que qué querían que veamos en esa clase de consulta. Porque muchas veces en las clases de consulta ustedes no preguntan nada y el profe habla y les plantea cuestiones interesantes, pero como no hay preguntas. Sí, profe, pero en Econam tenían una presentación donde iban desglosando, digamos, algunas cositas que Ah, por eso ahí sí. nos servían. Bueno, igual el profe está preparando creo para el viernes y bueno, y vemos si tiene éxito, adoptamos esa misma metodología para FEPAR. Claro, lo que yo apunto es tener las clases prácticas, ¿no? Una consulta de los trabajos prácticos donde
cada uno empiece, digamos, a hacer sus consultas, sino después, a colación de la clase práctica, ir a consulta y ahí evacuarnos todas las dudas que se nos surjan en el momento de que nosotros realizamos los trabajos prácticos. Bueno, ahí vemos bien, Juan, porque vamos a tener, vamos a ver las 24 horas del día. Sí, lo que pasa, chicos, es que además recuerden que la práctica está vinculada a los talleres también, ¿sí? Entonces, y ya tiene usted una carga en práctica. Sí se entiende, Juan, el tema de la resolución de la guía de prácticos. El tema también es que la guía de prácticos, por ahí nosotros le vamos a preparar el ejemplo que le está preparando el profe ahora de resolución, porque luego son muy similares, cambian los escenarios, cambian los datos, pero es muy similar, digamos, el tema que se trata, ¿sí? Que se va abordando. Por eso no tiene sentido por ahí que tengamos por cada práctica una clase de práctica, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer es, ordenando así las temáticas, como ustedes van a ver en la guía, va evolucionando la complejidad de los prácticos, porque vamos avanzando también en la materia. Entonces, hay prácticos que se refieren, por ejemplo, ahora están con el tema de las equivalencias financieras, entonces los prácticos están vinculados al aspecto financiero. Aunque yo creo que con una clase de práctica que ejemplifique y les muestre el paso a paso de la resolución de un práctico, es suficiente para que ustedes ya puedan aplicarlo a los otros, ¿sí? Luego avanzaremos así con el económico y así iremos avanzando, ¿sí? Porque recuerden que tienen una carga re alta ustedes ya con el tema de los talleres. Sí, con el tema de taller, teoría, consultas, como un poco El alto. profe, Sí, profe. sumando lo que dice Juan, lo que dice Diego, es verdad, sabemos que tenemos una carga re alta con FEPAR, que literal toda la semana estamos con FEPAR, pero en serio necesitamos una clase exclusiva de prácticos, porque hablando con mis compañeros, y en realidad con la mayoría, y creo que con todos, no estamos pudiendo resolver los prácticos, y no sabemos, por ejemplo, en economía era diferente, porque bueno, teníamos la presencialidad también, que íbamos y nos molestábamos ustedes en la cátedra y nos explicaban ejercicio, esto con la externalidad, los excedentes, y era diferente. Ahora es como que no estamos pudiendo, literal. Si pregunta, creo que la mayoría, porque me hablo con muchos compañeros que están en diferentes y no estamos pudiendo resolver los prácticos, y luego el parcial es como que se acerca y no avanzamos nosotros en esa parte, ¿no? En el resto sí, en esa cuestión. Entonces, si les parece bien, vamos a adoptar esa metodología que, bueno, por lo pronto el profe ya está preparando una resolución que creo que va a ser para el viernes. Y bueno, les vamos preparando así un pequeño tema semanal, digamos, como hacíamos en el CONAM, con la presentación y la resolución general de los trabajos prácticos. Pero Fabi, lo que plantea también o sea, es cierto, digamos, en general, si ustedes se fijan, esos trabajos prácticos tienen como las mismas consignas todos. Entonces podemos analizar algunos, pero tampoco vamos a poder llegar a desarrollar todos, pero sí les vamos a plantear los ejemplos en el paso a paso, ¿sí? Por lo pronto, para el viernes creo que el profe ya les está preparando una clase de eso, así que quédense en ese sentido, más tranquilos, y nos vemos el viernes. Sí, profe, gracias. Mañana, digamos, Está bueno que que... Es mañana. Ay, mañana. Mañana es viernes. Es mañana. Bueno, y ahí lo vemos. También podemos discutir un poco eso, ¿sí? Profe, Pero una bueno, consulta. Sí. El parcial es el próximo sábado 21, ¿que no? No, seguramente lo vamos a postergar. No, el profe Y lo más pasó o una semana menos, más. ¿cuántas horas dura el parcial? Y en general, si adoptamos la misma metodología que en economía, son 3 horas. Pero lo pueden realizar durante el día del parcial, por ejemplo, el sábado, qué sé yo, de las 16 hasta las 22, ustedes en el horario que quieren, entran y tienen 3 horas para resolver. Ah, ok. Por Moodle, digamos. Bien. Sí, exactamente. Aprovechen que tienen las herramientas virtuales, ¿no? O sea, pueden tener planillas de Excel, todo ese tipo de cosas. Ok, este es el árbol que nos mandó Mario, porque ya son las 12:11. Así vamos cerrando un poco. Bien, profe.